Y bien, vamos a ver hoy la primera sesión de la nueva serie que se llama Ahora o Nunca, los momentos críticos en nuestra vida. Esta predicación fue un mensaje que dio el doctor Allen Tennyson hace unas semanas y habla acerca de lo que estamos viviendo el día de hoy. Habla acerca de la pandemia y habla acerca de qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo de pandemia, y es muy importante que entremos en este tema. Voy a estar trabajando más o menos rápido. Las notas son algo abundantes, pero vamos a ir rápidamente sobre ellas. Los puntos son muy sencillos. Si usted tiene su Biblia a la mano, ábrala en Juan 9 y vamos a leer a través de ese capítulo. Téngalo ahí abierto, Juan 9. Vamos a movernos a través de este capítulo. Todo va a girar alrededor de este capítulo en particular. Tengo los versículos 1 al 41, así que vamos a tenerlo aquí abierto y a partir de ahí vamos a la enseñanza. Bien, vamos a ver. Bueno, primero que nada, mucha gente el día de hoy, y bueno, de las semanas pasadas por supuesto, pero a lo que me refiero con el día de hoy es, actualmente mucha gente está pensando que esta pandemia pudo haber sido un problema causado originado por Dios, una especie de juicio que haya venido a nosotros por pecado, que haya venido a la humanidad por irreverencia, por enfriamiento, por la razón que usted juzgue pertinente poner en esa categoría. Mucha gente dice que fue simple y sencillamente algo provocado por un ser humano que o no tuvo suficiente cuidado o no puso o fue demasiado despreocupado o etcétera. Otras personas culpan al diablo, otras personas culpan a una nación en particular, otras personas culpan a una situación, pero vamos a entrar realmente a ver qué es lo que está pasando. Hay dos situaciones que son importantísimas que tenemos nosotros que evaluar en este sentido. La primera cuestión que tenemos que evaluar en lo particular es, bueno, primero que nada, si nosotros buscamos una razón de por qué pasaron las cosas, vamos a estar encontrando a alguien a quien culpar. Y si nosotros tratamos de poner la culpa en alguien, vamos a llegar a un punto en que esa culpabilidad se va a convertir en amargura para nosotros. Hay otra forma de ver las cosas, no la manera de buscar culpabilidad y culpables, sino hay una manera distinta de ver todo esto. Esta otra manera de ver las cosas se llama buscar propósito. Buscar propósito. Ahora, ¿por qué tenemos que ver la diferencia entre buscar un culpable y buscar un propósito? Bueno, primero que nada, vamos a entrar a una serie de preguntas y les voy a contestar esta pregunta de por qué tenemos que buscar un propósito en vez de un culpable en el cuerpo del mensaje. Las preguntas clásicas que hemos escuchado a lo largo de estas últimas semanas ¿es Dios responsable por esto? ¿Nos está castigando? Ahora, si nos está castigando, ¿por qué lo permitió? Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué Dios permite las pandemias? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite el otro? Y le voy a decir, realmente no es que Dios esté permitiendo o no permitiendo que pasen las cosas. Vamos a ver, más adelante tenemos la historia de Job, por ejemplo, y es una historia muy interesante. Ahora, algunos pueden estar preguntándose si Dios causó la enfermedad, y si fue así, ¿por qué la causó? Vamos a contestarles estas preguntas. Primero, el primer punto es que Dios anuncia sus acciones para que podamos entenderlas como tales. Una pregunta muy importante que tengo que hacer: ¿les ha discernido la iglesia esto como algo que vino de Dios? Como una comunidad llena del Espíritu, nosotros deberíamos estar escuchando a Dios. ¿Por qué Dios enviaría una pandemia en contra de la humanidad? ¿Por qué Dios haría eso en contra de nosotros? ¿Cuál sería la razón que nosotros daríamos para que Dios se meta de esa forma con el ser humano, ¿no? Para que Dios nos envíe esta pandemia? Y aquí le va. Hay 4 principales razones por las cuales Dios trajo plaga a su pueblo en la Biblia. La primera fue porque Él quería causar liberación. Dios estaba trabajando fuertemente para causar o para provocar liberación en su pueblo, y Dios envió plagas para proteger a Israel de sus enemigos.
Vea por ejemplo Éxodo 9:10. Cuando Dios estaba tratando de sacar al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto, Dios mandó diferentes plagas para convencer o para ablandar el corazón de Faraón y para debilitar su tierra. Vamos a ver que Dios mandó varias plagas ahí. Y de todas estas plagas, recuerden que cada vez que Dios mandaba una plaga, cada vez que se anunciaba la plaga al faraón, el faraón mandaba traer a sus magos y lograban replicar la plaga. Prácticamente dice la palabra que se endurecía, que Dios endurecía el corazón del faraón. Y hay muchas razones por las cuales Dios lo hizo, pero una de las más importantes es porque el faraón fue debilitado y su tierra fue debilitada con cada una de las plagas que pasaron. Dios iba debilitando al enemigo de su gente, de su pueblo. Estas plagas contra Egipto, en Éxodo, la plaga más importante, que fue la de mortandad de los primogénitos, fue la que sacudió tan fuerte a Egipto que terminó Egipto finalmente dejando salir al pueblo de Israel a que poseyeran la tierra. Ahora, un detalle muy importante que tenemos que ver ahí, el siguiente, es en 1 Samuel 4:8. Los filisteos reconocieron que las plagas de Dios estaban protegiendo a Israel. Usted recuerda, los filisteos pasaron por muchos ejemplos del poder de Dios, pero el más fuerte fue cuando capturaron el arca y terminaron dándose cuenta que las plagas de Dios estaban protegiendo al pueblo de Israel, terminaron devolviendo el arca. Viene también Segunda de Reyes 19:35. Dios destruyó al ejército asirio a las puertas de Jerusalén. Una vez más, las plagas de Dios vinieron sobre el ejército asirio y barrieron completamente al ejército enfrente, en las narices del pueblo de Israel, en las puertas de la ciudad de Jerusalén. Otra razón por la cual Dios trajo plaga al pueblo, o trajo plaga en general, fue para disuasión. Dios utiliza la amenaza de plagas para cuidar a la gente de pecar. Ve usted, por ejemplo, en Deuteronomio 28, 21 al 22, Dios está advirtiéndole a Israel que no pequen en la tierra prometida. Y una de las cosas que Dios les dijo es que si ellos pecaban iba a traer peste sobre ellos, iba a haber plaga. En Deuteronomio Dios lo confirma. Josué 22:17, Josué le recuerda a Israel de las plagas por el pecado pasado. Les dice, hey, acuérdense que por las plagas fuimos consumidos antes por ese pecado que nos llevó a sufrir de las plagas de Dios. En Jeremías tenemos el capítulo 21, Jeremías 21:9, Ezequiel 12:16, están advirtiendo de plagas por el pecado de Israel si no aceptan el exilio. Este es el punto en el que está siendo exiliado el pueblo de Dios. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, pero si no son exiliados, si no se van a la tierra de sus enemigos, entonces van a morir de peste y de plaga. Y Dios les está diciendo, cúmplanlo, obedézcanlo, paguen el precio de su pecado, paguen el precio de su falta y resuelvan este asunto. Váyanse al exilio y volteen sus ojos a mí nuevamente. También puede traer arrepentimiento. Dios utiliza las plagas para hacer que la gente regrese a él. Números 16, Israel es castigado por quejarse de la liberación de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel en muchas instancias, ¿no? Estábamos mejor en Egipto, e incluso pasó, ¿no? Justo antes de que entraran a poseer la tierra prometida, que entran los espías, pasan 40 días reconociendo la tierra prometida, y cuando salen, de todos los espías solamente 2 trajeron buenas noticias, los demás hablaron puro problema y pura desánimo a la gente. ¿Y qué fue lo que les dijo Dios? Si usted recuerda, una de las cosas que Dios les dice es, ok, sale, pues como no les interesa, como ustedes prefieren regresar a Egipto y se están quejando de lo que yo estoy haciendo por ustedes, vamos a hacer lo siguiente. Por cada día que pasaron los espías en la tierra, van a pasar ustedes 1 año vagando en el desierto, y terminaron vagando por 40 años en el desierto. Y recuerdan todas las cosas que les pasaron por estar todo el tiempo quejándose. Las serpientes en el desierto, y tuvieron
sed, tuvieron hambre, tuvieron problemas, hubo revueltas entre el pueblo de Israel y al final de cuentas Dios limpia al pueblo de Israel de la gente que se había quejado antes y dejó a una nueva generación. Primera de Crónicas 21:19, el rey David es castigado y se arrepiente. Vamos a recordar que el rey David cometió el pecado de haber censado al pueblo cuando al final de cuentas Dios le había dicho, no, ¿para qué lo censas? Te voy a dar un pueblo que es tan numeroso que no se puede contar como la arena del mar, las estrellas del cielo. Y a David le valió y al final de cuentas se aventó el tirito de hacer el censo, censó al pueblo y causó una mortandad terrible por peste en medio de su pueblo, en medio del pueblo de Israel. Y bueno, la otra es también Apocalipsis 9, 20 al 21. En este ejemplo nos está diciendo que la gente rechaza a Dios a pesar de lo que Él ha hecho. Y vemos en este ejemplo en particular de Apocalipsis que está viniendo peste precisamente. Aquellos que conocieron de Dios, estuvieron con Él, vieron el poder de Dios y decidieron apartarse. Dios también utiliza las plagas para traer juicio. A través de las anteriores, aún a través de las anteriores, Dios está actuando en juicio. Los enemigos de Israel son juzgados. ¿Cuántas veces cayó juicio sobre los enemigos de Israel? Una y otra vez el mismo pueblo de Israel fue juzgado. ¿Cuántas veces tocó mortandad? ¿Cuántas veces tocó plaga? ¿Cuántas veces tocó enfermedad? El pueblo de Israel fue juzgado una y otra vez y eventualmente el mundo entero va a ser juzgado. Pero no es la idea que tenemos que tener nosotros de la pandemia. Vamos a seguir viendo. Debemos ser muy cuidadosos nosotros a proclamar el juicio de Dios. Nosotros no debemos responder una pregunta por Dios si Él no la ha contestado por sí mismo. Cuando vienen todas estas teorías de conspiraciones y todo eso acerca de la pandemia, mi hermano, si esto no está contestado por Dios, nosotros no tenemos por qué ponerle las respuestas en su boca, las palabras en la boca de Dios. Al final de cuentas, nosotros no tenemos por qué estar respondiendo preguntas que Dios no ha respondido por Él mismo. Nosotros no tenemos por qué estarnos metiendo en el problema. No es para nosotros resolver el misterio del dolor y de la aflicción que está ocurriendo en el mundo, especialmente cuando tenemos personas que conocemos que están pasando por estos procesos y estos periodos de aflicción. Debemos tener en cuenta el poder del mal y del enemigo en el mundo. Hay una realidad de maldad que tiene consecuencias en el mundo real. Al proclamar nosotros un Dios activo, no debemos olvidar o fijar nuestra imagen en un diablo activo. Nosotros debemos de poner nuestros ojos en Dios y de poner nuestros ojos en el poder de Dios y en la habilidad de Dios. No tenemos por qué agregarle más poder o más atención al enemigo de la que necesita. Aquí le hago una pregunta importante. ¿Hemos tomado en cuenta en nuestro discernimiento que lo que hace esta pandemia única es la existencia de tecnología y no la existencia de plagas? Mire, vamos a ver este detalle más a fondo. El mundo ha pasado por muchas plagas a lo largo de los años. De hecho, Europa solamente pasó a través de 100 plagas y epidemias a través de los años entre el siglo IV y el siglo XVIII. Ahora, se dispersaron estas plagas muchísimo más lentamente porque no había la tecnología que hay ahora. Para ellos emprender un viaje largo era muy difícil y no iban todos hechos bola en un autobús, en un avión, en un barco. No había vehículos de renta. No tenían incluso carros. Muchas veces en esas épocas eran normalmente en caballos o en carros tirados por caballos o a pie, dependiendo de qué clase social le pertenecía. Pero el rápido esparcimiento de una enfermedad o de una plaga era el esparcimiento como tal, la dispersión más bien de una plaga era muchísimo más lenta porque la tecnología no era como lo es ahora. Nosotros ahorita tenemos mucha más tecnología y tenemos aviones y tenemos vehículos y hacemos el carpool y podemos tomar un autobús, podemos agarrar un avión, etcétera. Y todo esto son mucha gente que estamos
embotellados en un solo vehículo por una cantidad larga de tiempo en muchos casos. Además de eso, nosotros tenemos otras tecnologías, tenemos las tiendas y tenemos X o Y que no había en ese entonces. La gente producía sus propios alimentos. Pero el mismo hecho de que nosotros tengamos nueva tecnología, sobre todo en transporte, ha también incrementado la responsabilidad que tenemos nosotros como pueblo de Dios en nuestras manos. Porque sabe que nosotros podemos tener mucha más tecnología y ser irresponsables, como ha pasado, y mucha gente simple y sencillamente sale de sus hogares, sale a las tiendas o lo que sea, y no guardan la distancia necesaria y no tienen las medidas de precaución necesarias y causan que otras personas se infecten. Gente que simple y sencillamente desobedece órdenes o ignora órdenes y está causando que otras personas contraigan enfermedades. Mientras más tecnología tenemos nosotros en nuestras manos, más responsabilidad vamos a tener también en nuestras manos. Y mire, aún en pandemias más recientes como la famosa gripe española, la gente no estaba tan al tanto o tan informada de lo que estaba pasando con la plaga en un ciclo noticioso de 24 horas como nosotros ahorita lo estamos viendo. Es impresionante que usted puede de hecho entrar a los mapas globales en internet y darse cuenta de que está circulando la enfermedad muy rápidamente, y eso hace que la gente entre también en muchísimo más pánico, y el pánico y el estrés hacen que bajen las defensas naturales de la gente, siendo más vulnerables a la enfermedad. Hemos visto a través de esta pandemia que en lugar de ser más simple y en lugar de ser con la tecnología que tenemos más fácil de sobrellevar, ha causado que seamos todavía más abiertos y expuestos a un esquema de estrés y de ansiedad. Nosotros no deberíamos ser forzados a ver esta pandemia como el juicio de Dios simplemente porque la Escritura es clara que no todos los dolores y todos los sufrimientos son castigos de parte de Dios. Mire, por ejemplo, la historia de Job. Usted puede leer la historia de Job. Job fue este hombre rico que tenía una familia preciosa, tenía un buen negocio, tenía una buena casa, tenía un buen estatus, y fue barrido por enfermedad. Pero esta cuestión no fue provocada por Dios. Dios estaba contento con lo que estaba pasando en la vida de Job. Dios estaba cuidando de Job y estaba orgulloso de Job, y hasta lo dice cuando viene el diablo y le pregunta a Dios, ¿dónde has andado? Y le dice, fui a recorrer la tierra. Dios le presume la vida de Job al diablo mismo, pero también permite Dios que el diablo toque su vida para poder demostrar la fidelidad de Job a través de este problema. Al final, en los capítulos 38 al 41, estamos viendo la respuesta de Dios hacia Job, en la que nosotros podemos probablemente no entender completamente por qué las cosas pasaron, pero nosotros no entendemos por qué pasan las cosas si nosotros no vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. En Juan 9, 1 al 41, Jesús le dice a sus discípulos, es la historia del hombre ciego. Los discípulos vienen y le dicen a Jesús, oye, ¿quién nació, o más bien, quién pecó, o sus padres, para que él haya nacido ciego? Y Jesús le dice, pues ni uno ni el otro. Esto simple y sencillamente fue una oportunidad, o es una oportunidad para que se manifieste el poder de Dios, para que la gente pueda ver el poder de Dios manifestado, para que puedan ver la gloria de Dios manifestado. Es acerca de una prueba y acerca de una oportunidad. No es cuestión de pecado o de juicio. La pregunta de los discípulos, están cuestionando la causa del dolor de este hombre ciego. Los discípulos ven a este hombre ciego no como una oportunidad para aprender el propósito de la lección, sino para ver a quién culpan.
Y es en donde caemos muchos cristianos desafortunadamente a lo largo de nuestra vida. Jesús está viendo a este hombre ciego como una oportunidad de sanidad y de restauración para su vida. Jesús cambia la pregunta completamente de ser una pregunta de buscar una causa a ser una pregunta que busca un propósito en la situación. Mire, el buscar una causa, el buscar a un culpable, simple y sencillamente nos va a llevar a un proceso de convertirnos en gente amargada, en lugar de recibir nosotros liberación de parte de Dios. El perdón lleva a liberación. Ahora, preguntándonos cuál es el propósito de la situación, nos va a apuntar o nos va a dirigir hacia tener esperanza, porque Dios todavía es activo a través de esta pandemia. Ahorita vamos a entrar al punto crítico más adelante, pero la parte más importante de toda esta pandemia, de toda esta plática, básicamente es que nosotros estamos empezando a emerger como la iglesia que Dios quiere. Pero aquí va, hay cinco formas en las que Dios podría utilizar esta pandemia para un propósito específico. Vamos a ver qué 5 propósitos pueden estar cumpliéndose en esta pandemia. El primero es que Dios puede estar utilizando esta pandemia para darnos oportunidad de arrepentimiento. Esta pandemia puede causar que algunas personas vean su pecado por lo que es, o para traer pecados que han sido ocultos a la luz. Mire, hay la historia de un predicador. Este predicador tenía una aventura con una mujer que no era su esposa. Nadie lo sabía en la iglesia, su esposa no se enteró, pero vino un problema muy serio que trajo a este hombre a sacar ese pecado a la luz. Él sufrió de un ataque al corazón y en su problema, en su enfermedad, en su situación, resulta que ese pecado fue exhibido y tuvo que ser restaurado, tuvo que ser trabajado. Dios utilizó esa situación para traer el pecado a la luz, para que fuera eliminado el pecado y restaurado el pecador. En Lucas 13, 1 al 5, Jesús le habla a la gente y está hablando sobre tragedias que han caído sobre otras personas, que aquella gente que murió no habían sido peores pecadores, para que la gente con la que estaba hablando en ese momento se arrepintiera. Dios utiliza, o podría estar utilizando esta pandemia como una oportunidad de arrepentimiento. La segunda es que Dios podría estar utilizando esta pandemia para recordarnos nuestra dependencia en Él. A mucha gente el día de hoy se le ha olvidado que dependemos de Dios. Esta estación, este momento que estamos pasando, es para recordar a la gente, o está recordando a la gente, perdón, que es de algo que es siempre real. Nosotros no estamos en control de nuestro mundo, como pensamos que estamos en control de él. Mucha gente dice, no, sí, es que la nación fulanita o el presidente sutanito está en control de todas las situaciones en el mundo y la policía del mundo y bla, bla, bla. Esta situación debería recordarnos que nosotros no somos quienes estamos en control del mundo, de lo que pasa en el mundo. Nosotros siempre debemos depender de Dios, porque todo lo que nosotros, en lo que nosotros confiamos, en algún momento va a ser arrebatado, va a ser eliminado de nuestras vidas. Tenemos que ser recordados nuevamente cuánto nosotros dependemos de Dios. Y aquí es donde la oración debería de ser encajada perfectamente bien. Aquí es donde nosotros podemos nuevamente aprender qué es lo que significa estar confiados y tener nuestro contentamiento simplemente y solamente en Él. En Lucas 21, 11 al 19, Jesús le advierte a los discípulos que vendrían tiempos de tribulación, incluyendo plaga, incluyendo persecución, pero que Él está con los discípulos y los va a guiar a ser testigos y a garantizar el fin correcto de ellos. En pocas palabras, le dice Dios, sí, va a haber aflicción, va a haber tribulación, pero es la parte donde les dice, pero confiad,
Tener ánimo, yo ya he vencido al mundo, y está garantizándoles que a pesar de toda la situación, Dios los va a traer, Jesús los va a traer de nuevo hacia afuera de esa situación. En 2 Corintios 12, 8 al 10, Pablo dice que es una espina en su costado, que no es tomada, no es quitada de él. Así que Pablo permanece dependiente en la gracia de Dios. Y lo vimos en nuestro estudio de 2 Corintios hace no mucho. Tratamos de explicar qué fue esa famosa espinita del costado de Pablo, si era una persona, si era una enfermedad, si era una situación en particular. Pero Pablo dice, no me voy a fijar en lo que está pasando con esta espinita en mi costado, me voy a fijar en mi dependencia con Dios, porque Dios mismo le dijo, bástate mi gracia, ¿verdad? Y nos dice a nosotros todo el tiempo lo mismo, bástenles mi gracia. Ahora, la otra cosa que puede estar usando Dios, o por la cual Dios podría estar permitiendo esta pandemia, es para que Él revele su gloria en nosotros. Nuevamente, en Juan 9, 1 al 3, Jesús le dice a los discípulos que esa enfermedad no es por pecado, sino es una oportunidad para que Dios revele su poder a través de la situación. Esto significa que podemos esperar ejemplos de la sanidad de Dios durante este tiempo. Y mire, yo no sé si usted ha seguido un poquito las noticias que han pasado de Asambleas de Dios, pero nuestro director de Misiones Mundiales de Asambleas de Dios, Greg Mundes, estuvo muy grave en el hospital, y afortunadamente Dios lo trajo a través del proceso de enfermedad de la mano y lo rescató de la enfermedad, y está ahorita con su familia nuevamente recuperado. Vamos a ver también 2 Corintios 4, 7 al 11, nuestra habilidad de permanecer firmes a pesar de toda la presión revela el poder de Dios trabajando en nosotros. El hecho de que nosotros podemos permanecer firmes a pesar de la dificultad muestra que nosotros, el poder que tenemos viene de fuera de nosotros, no es algo que nosotros desarrollamos por nosotros mismos. Dice esta porción de la palabra de Dios precisamente, este tiempo de dificultad nos va a forjar a nosotros, pero a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, y es una verdad importantísima que tenemos que entender. No importa qué tan buenos seamos, no importa cuánto sepamos, no importa cuáles son las cosas que nosotros sabemos hacer o no sabemos hacer bien. Nosotros no dependemos de nuestra fuerza, nosotros no dependemos de nuestra habilidad, nosotros dependemos de Dios directamente. Dios podría estar utilizando también esta pandemia para revivir nuestra proclamación del Evangelio. Hay amigos misioneros de nosotros quienes están orando que Dios haga que nazca un nuevo compromiso con la Gran Comisión a través de esta pandemia, mientras la gente cuestione sus prioridades. En pocas palabras, Dios está utilizando esta pandemia para revivir el corazón de la gente hacia la Gran Comisión, que fue el mandamiento más grande que dejó Jesús antes de partir. Obviamente nos dejó los 10 mandamientos, pero este fue una orden muy expresa, que fuéramos a las naciones, predicáramos el Evangelio. Esta pandemia también nos da una nueva oportunidad de predicar el Evangelio como el plan de Dios en contra del mal, en contra de toda la maldad que hay allá afuera. La respuesta bíblica al problema de toda esta maldad que está ocurriendo, y toda esta irreverencia, de todo este problema que está, de rebeldía que está pasando allá afuera, todo esto, la única respuesta es el Evangelio. Cuando la gente pregunta acerca del sufrimiento, acerca de la maldad, nosotros debemos de tener una invitación lista, abierta en ese momento, para poder explicarle a la gente cuál es el trabajo y la obra de Dios a través de Cristo Jesús y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 dice, habiendo desarmado todos los poderes y autoridades, Él les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos a través de la cruz. Y dice también Apocalipsis 21:4, nos promete que Dios va a limpiar, a enjugar toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, que todas las cosas viejas habrán
pasado y habrán cesado. Dios podría estar utilizando también esta pandemia para darnos la oportunidad de amar. La gente debe recordar cómo nosotros les amamos en el tiempo de necesidad y debe ser más fácil para ver las necesidades de la gente en esta época. Juan 13, 34, 35 dice que Jesús, después de haber lavado los pies de los discípulos, Jesús les dice que la forma en como la gente va a saber que son sus discípulos es cuando los vea amándose unos a otros. Hechos 11, 28 al 30 dice, después de aprender por profecía que iba a venir una hambruna en Jerusalén, las iglesias gentiles juntaron dinero para cuidar de sus hermanos judíos. Es increíble, las iglesias crecieron en cuanto a la fe, en parte por sus respuestas en tiempos de desastre. Como por ejemplo, viene el historiador Justo González, sociólogo, Rodney Stark, es lo que nos dice. Pero hay otros ejemplos de iglesias y escrituras de líderes de iglesias que nos inspiran a ser una iglesia como la que Jesús quiso fundamentar desde el principio, aun cuando parece que el mundo alrededor de nosotros está terminando. La pregunta más crítica de esto es cómo Dios nos puede usar a nosotros a través de esta pandemia. La primera es a través de vivir el evangelio tal cual es. Darle al mal la respuesta de Dios. Una necesidad es que nosotros debemos cuidar y darle cuidado espiritual a aquellos que están pasando por ansiedad, por preocupación, por estrés, aquellos que están sufriendo por la pérdida de empleo, pérdida de ingresos, pérdida de algún ser querido, pérdida de salud. Otra necesidad para la iglesia es dar cuidado material a aquellos que no tienen seguridad. Estamos hablando de inseguridad en el trabajo, inseguridad en alimentos, inseguridad en cuanto a su salud. Gente que ha perdido la salud, ha perdido su empleo, ha perdido la capacidad económica para adquirir alimentos. Una tercera necesidad es cuidado teológico para aquellos que están en problemas, aquellos que están metidos o siendo asediados por maldad, siendo asediados por el enemigo, siendo asediados por todo este tipo de circunstancias que están pasando alrededor de nosotros. Y finalmente, tenemos que darles a la gente educación bíblica para aquellos que están aislados. Aquella gente que está en cuarentena, que están todavía en un encierro, ¿cómo pueden ellos recibir la palabra de Dios y ser instruidos por Dios en sus hogares? Nosotros podemos hacerlo a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes de texto, podemos hacerlo a través de una plática en Zoom, una plática en Facebook, en FaceTime, lo que sea. ¿Cómo podemos nosotros ayudarles? Y una de las razones por las cuales de la nada de repente empezamos a montar los servicios en línea para que usted pudiera tener el acceso a la palabra de Dios aún en su encierro. Sabemos que usted puede probablemente tomar su Biblia y leer y tener su tiempo de oración, pero también es importante tener un tiempo de escuchar la palabra que viene de afuera. Y esta es la palabra que tenemos el día de hoy. No sabemos exactamente por qué. No sabemos si fue causado por Dios o no. No sabemos si fue causado por nosotros o no. No vamos a buscar un responsable. No estamos necesitando de encontrar algún responsable de esto. Lo que tenemos que hacer, como ya leímos, como ya escuchamos, tenemos nosotros que buscar cuál es el propósito de esta pandemia para la gente. Yo le voy a animar a que usted como iglesia se levante a proclamar el evangelio a aquellos que usted tiene cerca de usted. Y mire, puede ser que sea un vecino, puede ser que sea un familiar, puede ser que sea un amigo. No necesita usted ir a la casa y tocar la puerta y usted puede regalarles una llamada telefónica, un mensaje de texto, puede mandarle una carta por correo. Haga usted algún gesto que le ayude a la gente a ver el amor de Dios a través de la vida de usted. Acompáñeme a orar para cerrar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú nos estás llamando a levantarnos como la iglesia que somos. Una iglesia de poder, una iglesia, Señor, que te busca, una iglesia que vive, Señor, bajo tus principios.
Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo, ese cuerpo, Señor, que está comprometido con llevar tu palabra a las naciones, con alcanzar a los perdidos, Señor, con llevar tu gloria a aquellos, Señor, que necesitan escuchar de ti, aquellos que necesitan una palabra de vida, aquellos que necesitan una palabra de ánimo. Bendice a mis hermanos hoy, Señor, y te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú, Señor, te levantes en sus vidas, que les avives, que les restaures, Señor, pero más importante, que tú enciendas el fuego de la pasión, Señor, por llevar el mensaje de salvación a la vida de otras personas a través de ellos. Señor, que se levanten a ser una iglesia unida, que se levanten a ser una iglesia poderosa, que se levanten a ser una iglesia como aquella iglesia, Señor, que tú deseaste formar desde el principio. Bendíceles, Señor, protégeles, prospérales, y te pido, Dios, que tú llenes sus vidas de tu Espíritu Santo. Que jamás, Señor, se aparten de tu camino y que sean llenos, saturados, Señor, y completamente sumergidos en el río de tu Espíritu todos los días. Que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ayúdanos, Señor, a ser agentes poderosos, Señor, de transferencia y transmisión de tu Espíritu para otras personas. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y bueno, para ustedes que nos acompañan, les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Espero poderles ver muy pronto. Y me gustaría dejar esta bendición con ustedes. Que el Señor Todopoderoso les bendiga. Que el Señor Todopoderoso les prospere. Que les bendiga en su entrar y su salir, en su acostar y en su levantar. Que prospere el fruto de sus manos. Y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé salud y que les dé paz. Dios les bendiga mucho, les amamos, esperamos verlos pronto por acá con nosotros. Tengan un excelente inicio de semana y no se olviden de contactar a alguien esta semana. Llévenles la gracia, llévenles el gozo de la salvación y la certidumbre y la esperanza que Dios nos ha dado a través de su Espíritu y de su palabra. Les amamos muchísimo. Dios les bendiga.